¿Sabías que Santa Teresa de Jesús escribió una oración de solo 4 líneas que puede transformar tu ansiedad en paz profunda y fortalecer tu salud física? Miles de católicos han experimentado milagros reales. ¿Quieres descubrir este secreto que cambió la historia de la espiritualidad? En el siglo XVI, una monja española vivía torturada por enfermedades, persecuciones y una oscuridad espiritual que la llevó al borde del colapso. Teresa de Ávila enfrentaba dolores físicos constantes, ataques de la Inquisición y una sequedad interior que parecía interminable. Fue en esa noche oscura del alma cuando recibió una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la de millones de fieles durante más de 400 años. Esa revelación se condensó en 4 líneas poderosas que hoy la ciencia confirma. Tienen efectos reales sobre nuestro sistema nervioso, presión arterial y niveles de cortisol. Médicos católicos documentan casos extraordinarios de personas que han experimentado sanaciones físicas y transformaciones espirituales profundas al vivir estas palabras, como Santa Teresa enseñó. Pero hay un método específico, una forma particular de orar estas líneas que la mayoría desconoce. Santa Teresa no solo escribió estas palabras, sino que desarrolló una técnica precisa para multiplicar su poder transformador. Si buscas paz verdadera en medio del caos, escribe en los comentarios: "Nada me turbe". Permanece conectado hasta el final porque descubrirás la práctica secreta que Santa Teresa guardó solo para sus discípulas más cercanas. Antes de comenzar, manifiesta tu fe. Dale like si necesitas paz interior y suscríbete si quieres fortalecer tu conexión con Dios. Vivimos en la época más ansiosa de la historia humana. Cada mañana despiertas con esa sensación de peso en el pecho, esa inquietud que no puedes explicar pero que te acompaña como una sombra persistente. Tu mente salta de una preocupación a otra: el trabajo, la familia, el futuro incierto, las cuentas por pagar, la salud de tus seres queridos. Es como si tu alma estuviera en constante estado de alerta, incapaz de encontrar el descanso que tanto anhelas. La Organización Mundial de la Salud confirma que los trastornos de ansiedad afectan a más de 264 millones de personas globalmente. Pero estos números fríos no capturan la realidad de lo que vives cada día. El insomnio que te roba las fuerzas, la tensión muscular que se convierte en dolor crónico, esa sensación de ahogo que aparece sin previo aviso. Tu cuerpo está pagando el precio de una mente que no encuentra paz. Despiertas ya cansado, como si hubieras corrido una maratón durante la noche. Tu primera acción es revisar el teléfono, y ahí comienza el bombardeo. Noticias alarmantes, mensajes urgentes, notificaciones que demandan tu atención inmediata. Antes de que tus pies toquen el suelo, tu sistema nervioso ya está en modo supervivencia. El cortisol inunda tu torrente sanguíneo y tu corazón late acelerado sin que haya ningún peligro real presente. El desayuno lo tomas de pie, revisando emails que podrían esperar pero que tu mente interpreta como emergencias. El trayecto al trabajo lo pasas planificando 1000 escenarios posibles, la mayoría catastróficos. Tu cerebro se ha convertido en una máquina de generar problemas inexistentes, anticipando crisis que nunca llegan, pero que consumen tu energía vital. En la oficina finges control mientras por dentro sientes que todo se desmorona. Las reuniones se convierten en campos de batalla, donde cada palabra puede significar éxito o fracaso. Sonríes mientras tu estómago se contrae por la tensión. Respondes emails con profesionalismo mientras tu mente grita por un momento de silencio. Cada decisión se siente monumentalmente importante, como si el destino del universo dependiera de tu próximo movimiento. Regresas a casa agotado, pero tu mente sigue corriendo, analizando cada conversación, cada decisión, cada oportunidad perdida. Intentas relajarte viendo televisión, pero incluso el entretenimiento está diseñado para mantenerte en estado de estrés constante.
Las noticias te muestran un mundo al borde del colapso. Los programas de drama alimentan tu adicción a la tensión emocional. Hasta las comedias tienen risas enlatadas que te dicen cuándo sentirte bien. Pero hay algo aún más profundo que los síntomas físicos. Existe una desconexión espiritual que la medicina moderna no puede diagnosticar ni curar. Has perdido esa sensación de estar sostenido por algo más grande que tus circunstancias. Donde antes había confianza en la providencia divina, ahora solo encuentras vacío y dudas que se multiplican en las horas de la madrugada, cuando el silencio te obliga a confrontar tus miedos más profundos. Te has convertido en el Dios de tu propia vida, cargando un peso que nunca fuiste diseñado para llevar. Intentas controlar variables infinitas: la economía global, las decisiones de otros, el clima, la salud de tu familia, el futuro de tus hijos, las pandemias, las guerras, el mercado laboral. Esta ilusión de control total es precisamente lo que te está matando por dentro. Tu alma se agota tratando de ser omnipotente y omnisciente en un universo que requiere humildad y confianza. La sociedad te ha vendido la mentira de que eres completamente responsable de todos los resultados de tu vida. Que si algo sale mal, es porque no trabajaste lo suficiente, no planificaste adecuadamente, no fuiste lo bastante inteligente, no tuviste la actitud correcta. Esta presión imposible genera una ansiedad que se alimenta de sí misma. Mientras más intentas controlar, más consciente te vuelves de todo lo que escapa a tu control. Los algoritmos de las redes sociales han secuestrado tu atención, programándote para buscar validación externa constante. Cada like se convierte en una pequeña dosis de dopamina que necesitas repetir. Cada comentario negativo se transforma en una crisis existencial. Has perdido la capacidad de estar presente en tu propia vida porque siempre estás documentándola para la aprobación de extraños virtuales. Tu fe, si es que aún la conservas, se ha vuelto superficial y utilitaria. Oras solo cuando necesitas algo urgente, como si Dios fuera un servicio de emergencias espirituales. Has perdido el arte de la contemplación, esa capacidad de estar simplemente en la presencia divina, sin agenda ni demandas. Tu relación con Dios se ha reducido a una lista de peticiones desesperadas en momentos de crisis. La oración se ha convertido en otra tarea más en tu lista interminable de responsabilidades. Rezas rápido, mecánicamente, mientras tu mente ya está planificando las siguientes actividades del día. Has perdido la conexión íntima con el Creador que tus antepasados católicos cultivaban durante horas de silencio contemplativo. Donde ellos encontraban refugio y fortaleza, tú solo encuentras otro deber religioso que cumplir apresuradamente. Esta crisis no es accidental ni inevitable. Es el resultado predecible de una cultura que ha rechazado la sabiduría espiritual acumulada durante siglos. Una sociedad que prometió libertad a través del control total y entregó esclavitud a través de la ansiedad constante. Una civilización que cambió la paz profunda por el entretenimiento superficial y la contemplación divina por la distracción digital permanente. Santa Teresa vivió una crisis similar, pero encontró la salida, no a través de técnicas psicológicas modernas ni medicamentos avanzados, sino mediante un encuentro radical con la realidad de Dios que transformó su ansiedad en paz inquebrantable y dejó un mapa detallado para que tú puedas seguir el mismo camino. Teresa de Cepeda y Ahumada no nació santa. Nació como una mujer ambiciosa, vanidosa y profundamente insegura en el Ávila del siglo XVI. Durante los primeros 20 años de su vida religiosa, vivió lo que ella misma describió como un infierno interior: dudas torturantes, sequedad espiritual absoluta y una sensación constante de abandono divino que la llevó al borde del colapso mental. Sus confesores la consideraban una monja problemática. Sus superioras dudaban de su vocación. Ella misma confesó años después que durante 2 décadas completas, su vida de oración era una batalla diaria contra la distracción
el aburrimiento y la desesperanza. Cada vez que se arrodillaba a orar, su mente se llenaba de pensamientos mundanos, preocupaciones triviales y una sensación abrumadora de que Dios simplemente no estaba ahí. Pero fue precisamente en el momento más oscuro de esta crisis cuando Teresa hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la historia de la espiritualidad cristiana. No fue durante un éxtasis místico, ni en una visión gloriosa. Fue en un momento de desesperación total, cuando se encontraba postrada en su celda, enferma físicamente y destrozada emocionalmente, incapaz de levantarse para cumplir con sus obligaciones conventuales. En ese momento de rendición absoluta, cuando ya no tenía fuerzas para luchar contra su ansiedad ni energía para mantener las apariencias de santidad, Teresa experimentó lo que ella llamó el toque divino. No fue una experiencia emocional intensa ni una revelación teológica compleja. Fue algo mucho más simple y revolucionario: la comprensión visceral de que su paz no dependía de sus esfuerzos espirituales, sino de su capacidad de entregarse completamente a la voluntad divina. Esta revelación no llegó como un rayo de luz celestial, sino como una comprensión gradual que se desarrolló durante meses de sufrimiento consciente. Teresa comenzó a notar que en los momentos cuando dejaba de luchar contra sus circunstancias y simplemente las aceptaba como permitidas por Dios, experimentaba una paz inexplicable que trascendía su situación externa. El secreto que Teresa descubrió puede resumirse en una palabra: entrega. Pero no cualquier tipo de entrega. No la resignación pasiva del derrotado, ni la sumisión ciega del fanático. Teresa desarrolló lo que ella llamó entrega activa. Una decisión consciente y renovada constantemente de confiar en que cada circunstancia, por dolorosa que fuera, estaba permitida por un Dios que la amaba infinitamente y que trabajaba todas las cosas para su bien último. Este descubrimiento transformó radicalmente su relación con el sufrimiento. Antes de esta revelación, Teresa luchaba contra cada dificultad como si fuera un enemigo que debía ser derrotado. Después, comenzó a recibir cada prueba como una oportunidad de profundizar su confianza en Dios. El dolor físico se convirtió en compañía de Cristo crucificado. Las persecuciones se transformaron en purificación espiritual. La sequedad en oración se volvió un ejercicio de fe pura. Pero Teresa era demasiado práctica para quedarse en abstracciones teológicas. Necesitaba un método concreto, una herramienta que pudiera usar en los momentos de crisis aguda. Fue así como nació lo que eventualmente se condensaría en las 4 líneas del Nada te turbe. Estas palabras no fueron escritas en un momento de inspiración poética, sino forjadas en el yunque del sufrimiento real y refinadas a través de décadas de aplicación práctica. La primera línea, Nada te turbe, nació de su lucha contra la ansiedad constante que caracterizó sus primeros años religiosos. Teresa descubrió que podía interrumpir los espirales de preocupación simplemente recordándose que nada, absolutamente nada, tenía el poder de perturbar la paz que Dios había plantado en lo más profundo de su ser. Esta paz no dependía de circunstancias externas, sino de una realidad espiritual inalterable. Nada te espante surgió de su experiencia con el miedo paralizante que enfrentó durante las investigaciones inquisitoriales. Cuando los jueces eclesiásticos cuestionaban sus visiones místicas y amenazaban con declararla hereje, Teresa aprendió a distinguir entre el miedo natural, que es una emoción humana normal, y el espanto, que es la respuesta del alma que ha perdido la perspectiva eterna. Todo se pasa fue el fruto de su observación meticulosa de la naturaleza temporal de todas las experiencias humanas. Teresa documentó cómo tanto sus momentos de éxtasis místico como sus periodos de aridez espiritual eran pasajeros. Esta comprensión la liberó de la necesidad de aferrarse a los estados emocionales positivos y del terror ante los negativos. Dios no se muda representó su descubrimiento más revolucionario, que mientras todo en el universo está en constante cambio,
existe un punto fijo, inmutable, sobre el cual puede construirse una vida de paz inquebrantable. Este punto fijo no es una idea filosófica, sino una persona divina que permanece constante a través de todas las vicisitudes de la existencia humana. Teresa no desarrolló esta oración como un mantra New Age, ni como una técnica de relajación psicológica. La forjó como un arma espiritual, una herramienta de combate contra las fuerzas que buscan robar la paz del alma cristiana. Cada línea representa una verdad teológica profunda, pero también una estrategia práctica para navegar las tormentas de la vida sin perder el rumbo espiritual. Lo más extraordinario del descubrimiento de Teresa es que no requiere circunstancias ideales para funcionar. De hecho, funciona mejor en medio de las crisis. Teresa probó su método durante reformas conventuales violentamente opuestas, enfermedades debilitantes, viajes peligrosos por caminos infestados de bandidos y constantes amenazas de procesamiento inquisitorial. En cada situación, las 4 líneas la devolvían a ese centro inmóvil donde habitaba la paz de Dios. Era el año 1554 cuando Teresa de Jesús experimentó lo que ella misma describió como la muerte del alma en vida. Llevaba ya 20 años en el convento de la Encarnación de Ávila, pero su vida espiritual era un desierto árido donde Dios parecía haber desaparecido para siempre. No se trataba de una crisis temporal, ni de una fase de crecimiento espiritual. Era una sequedad absoluta que la consumía día y noche, convirtiendo cada momento de oración en una tortura psicológica. Los síntomas físicos eran devastadores. Teresa sufría de lo que los médicos de la época llamaban mal de corazón, palpitaciones violentas que la dejaban sin aliento, dolores de cabeza tan intensos que la obligaban a permanecer en cama durante días, y una fatiga extrema que hacía que las tareas más simples se sintieran como montañas imposibles de escalar. Pero lo que más la atormentaba era la sensación de que Dios la había abandonado completamente. Durante estas crisis, Teresa desarrolló lo que hoy reconoceríamos como ataques de pánico severos. Su corazón se aceleraba sin control, sus manos temblaban violentamente y una sensación de muerte inminente la invadía sin previo aviso. Los confesores de la época no entendían estos síntomas y a menudo los interpretaban como castigos divinos por pecados ocultos, añadiendo culpa a su ya insoportable sufrimiento. Pero el verdadero infierno no era físico, sino espiritual. Teresa describió estos años como caminar en tinieblas tan oscuras que no sabía hacia dónde dirigir mis pasos. Cada vez que intentaba orar, su mente se llenaba de distracciones mundanas. Cuando trataba de meditar en la pasión de Cristo, solo encontraba vacío. Las devociones que antes le brindaban consuelo, ahora se sentían como palabras huecas repetidas mecánicamente. La crisis se intensificó cuando comenzó a experimentar lo que ella llamó visiones diabólicas. En medio de sus oraciones aparecían imágenes perturbadoras que la llenaban de terror, figuras grotescas que la acusaban de hipocresía, voces que le susurraban que Dios la había rechazado para siempre, sensaciones de estar siendo arrastrada hacia un abismo sin fondo. Teresa no sabía si estas experiencias eran producto de su imaginación torturada, tentaciones demoníacas reales o castigos divinos por su falta de fe. Los confesores la trataban con sospecha creciente. Algunos la acusaban de fingir santidad para llamar la atención. Otros sugerían que sus experiencias místicas anteriores habían sido ilusiones diabólicas. Un confesor, particularmente severo, le prohibió comulgar durante meses, convencido de que Teresa estaba poseída por espíritus malignos. Esta humillación pública añadió vergüenza social a su agonía espiritual. La situación empeoró cuando las autoridades eclesiásticas comenzaron a investigar sus escritos y experiencias místicas. En plena época de la Inquisición española, cualquier manifestación espiritual inusual era vista con extrema desconfianza. Teresa vivía con el terror constante de ser declarada hereje,
lo que significaría prisión, tortura y posiblemente la muerte en la hoguera. El miedo la paralizaba tanto que dejó de escribir sobre sus experiencias interiores durante años. Durante esta época oscura, Teresa experimentó lo que los psicólogos modernos llamarían una crisis de identidad profunda. Toda su vida había estado construida sobre la base de su relación con Dios, y ahora esa relación parecía haber desaparecido. Se cuestionaba si realmente había tenido vocación religiosa o si había vivido engañada durante décadas. La duda carcomía cada aspecto de su fe, desde las verdades más básicas del catolicismo hasta la existencia misma de Dios. Las noches eran especialmente torturadoras. Teresa pasaba horas despierta, luchando contra pensamientos obsesivos de condenación eterna. La oscuridad física de su celda se convertía en un símbolo de la oscuridad espiritual que la envolvía. A menudo se levantaba de la cama para arrodillarse ante el crucifijo, suplicando una señal, un consuelo, cualquier indicación de que Dios aún se preocupaba por ella. Pero el silencio era ensordecedor. Fue durante una de estas noches de desesperación absoluta cuando Teresa experimentó lo que ella describió como el momento de mayor abandono y también de mayor gracia. Postrada en el suelo de su celda, incapaz de derramar una sola lágrima más, algo cambió en su percepción. No fue una visión gloriosa ni una voz audible. Fue una comprensión súbita y profunda de que su sufrimiento tenía un propósito divino. En ese momento de rendición total, Teresa entendió que Dios no la había abandonado, sino que la estaba purificando a través del fuego del sufrimiento. Comprendió que su sequedad espiritual no era un castigo, sino una invitación a una forma más pura de amor. Un amor que no dependía de consolaciones emocionales, sino de fe desnuda. Esta revelación no eliminó inmediatamente su dolor, pero le dio un contexto que transformó su significado. A partir de esta experiencia, Teresa comenzó a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en su oración más famosa. Las palabras "nada te turbe" nacieron directamente de esta noche de abandono total. No fueron escritas en un momento de éxtasis místico, sino forjadas en el crisol del sufrimiento más profundo. Cada línea representaba una verdad que había aprendido no a través de la teología académica, sino a través de la experiencia directa del alma en crisis. Nada te turbe era su respuesta a las oleadas de ansiedad que la habían atormentado durante años. Nada te espante surgió de su lucha contra el terror paralizante de la persecución inquisitorial. Todo se pasa reflejaba su comprensión de que incluso el sufrimiento más intenso era temporal. Dios no se muda era la ancla que había encontrado en medio de la tormenta. La certeza de que el amor divino permanece constante incluso cuando todo lo demás cambia. Esta oración no fue producto de la inspiración poética, sino del combate espiritual real. Teresa la probó en el laboratorio de su propia agonía y descubrió que funcionaba. No como una fórmula mágica que eliminaba el sufrimiento, sino como una llave que abría la puerta a una paz que trascendía las circunstancias. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Estas 16 palabras contienen una sabiduría espiritual tan profunda que han transformado millones de vidas durante más de 400 años. Pero la mayoría de las personas las recitan mecánicamente, sin comprender el poder revolucionario que cada línea encierra. Santa Teresa no escribió una simple oración devocional. Creó un sistema completo de transformación interior que funciona como un antídoto específico contra cada forma de sufrimiento humano. La primera línea, nada te turbe, es mucho más que una petición de calma superficial. La palabra turbe en el español del siglo XVI tenía una connotación específica. Se refería a la perturbación del alma que la separaba de su centro divino. Teresa no está pidiendo que desaparezcan los problemas externos, sino declarando una verdad espiritual fundamental.
que existe un lugar en lo más profundo de tu ser donde ninguna circunstancia externa puede penetrar. Cuando Teresa dice nada, literalmente significa nada. Ni la enfermedad más grave, ni la traición más dolorosa, ni la pérdida más devastadora, ni el miedo más paralizante tiene el poder de perturbar esa paz interior que Dios ha plantado en tu alma. Esta no es una negación ingenua de la realidad del sufrimiento, sino la afirmación de una realidad más profunda, que tu identidad esencial no está determinada por lo que te sucede, sino por quién eres en Cristo. Teresa desarrolló una técnica específica para activar esta verdad. Cuando sentía que la ansiedad comenzaba a apoderarse de su mente, repetía "nada te turbe", no como un mantra vacío, sino como una declaración de guerra contra el miedo. Visualizaba cada preocupación como una ola que golpeaba contra una roca inmóvil. La ola podía ser violenta y ruidosa, pero la roca permanecía inalterada. Esa roca era su alma unida a Dios. Nada te espante aborda una forma diferente de sufrimiento, el miedo paralizante que nos impide actuar según la voluntad de Dios. Mientras turbe se refiere a la ansiedad difusa, espante apunta al terror específico que congela nuestra capacidad de respuesta. Teresa conocía íntimamente este tipo de miedo. Había vivido aterrorizada por la Inquisición, por las críticas de sus superiores, por la posibilidad de estar engañada en sus experiencias místicas. Pero Teresa descubrió que el espanto pierde su poder cuando lo confrontas con la verdad de quién es Dios realmente. El miedo se alimenta de la ignorancia sobre el carácter divino. Cuando comprendes que Dios es fundamentalmente amor, que cada experiencia está filtrada a través de su providencia amorosa, que incluso las consecuencias de tus errores pueden ser transformadas para tu bien, el terror se desvanece como niebla ante el sol matutino. La técnica de Teresa para combatir el espanto era recordar sistemáticamente los atributos de Dios. Cuando el miedo la atacaba, enumeraba mentalmente: Dios es todopoderoso, por tanto puede resolver esto. Dios es sapientísimo, por tanto conoce la solución perfecta. Dios es amor infinito, por tanto trabajará esto para mi bien. Esta práctica reprogramaba su mente para ver cada situación amenazante a través del filtro de la bondad divina. Todo se pasa, parece la línea más simple, pero contiene una de las verdades más liberadoras de la experiencia humana. Teresa había observado durante décadas que tanto sus éxtasis místicos como sus sequedades espirituales eran temporales. Sus dolores físicos más intensos eventualmente cedían. Sus persecuciones más crueles finalmente terminaban. Sus momentos de mayor gozo también se desvanecían. Esta comprensión la liberó de la tiranía de los estados emocionales. Cuando estaba sufriendo, todo se pasa. Le recordaba que el dolor presente no era su destino permanente. Cuando experimentaba consolaciones espirituales, la misma verdad la protegía del orgullo espiritual y la dependencia emocional de los sentimientos religiosos. Teresa aprendió a navegar tanto las cumbres como los valles de la experiencia humana con ecuanimidad, sabiendo que ambos eran estaciones temporales en el viaje hacia Dios. La aplicación práctica de esta verdad requiere lo que Teresa llamaba perspectiva eterna. En momentos de crisis se preguntaba: ¿cómo veré esta situación dentro de 10 años y en la eternidad? Esta práctica no minimizaba el dolor presente, sino que lo colocaba en un contexto más amplio que permitía soportarlo con esperanza. El sufrimiento seguía siendo real, pero perdía su carácter absolutista. Dios no se muda es la culminación de toda la oración, la verdad que sostiene todas las demás. En un universo donde todo cambia constantemente, donde las personas te fallan, donde tu propio cuerpo te traiciona, donde las circunstancias se transforman sin previo aviso, existe un punto fijo sobre el cual puedes construir una vida estable. Ese punto fijo no es una idea filosófica, sino una persona divina, cuyo amor por ti nunca vacila.
Teresa había experimentado la infidelidad humana en todas sus formas. Había visto cómo las amistades se desvanecían, cómo los superiores cambiaban sus decisiones caprichosamente, cómo su propio cuerpo la traicionaba con enfermedades impredecibles. Pero en medio de toda esta inestabilidad, había descubierto una constante absoluta: el amor inquebrantable de Dios por su alma. Esta constancia divina no significa que Dios actúe siempre de la misma manera. Teresa sabía que Dios responde a diferentes situaciones con diferentes gracias, pero el carácter esencial de Dios, su amor, su fidelidad, su compromiso con tu bien último, nunca cambia. Esta certeza se convirtió en el fundamento sobre el cual Teresa construyó una vida de paz inquebrantable. La genialidad de estas 4 líneas radica en que abordan sistemáticamente cada fuente de sufrimiento humano. La ansiedad difusa queda neutralizada por nada te turbe. El miedo específico es derrotado por nada te espante. La desesperanza ante el dolor presente se disuelve con todo se pasa. Y la inseguridad existencial encuentra su respuesta en Dios no se muda. La ciencia moderna está confirmando lo que Santa Teresa descubrió hace 500 años. Existe una conexión directa entre el estado espiritual del alma y la salud física del cuerpo. Cuando Teresa recitaba Nada te turbe durante sus crisis de ansiedad, no solo estaba buscando consuelo emocional, estaba activando mecanismos neurológicos y fisiológicos que la medicina contemporánea apenas está comenzando a comprender. El doctor Herbert Benson, cardiólogo de Harvard, documentó lo que llamó la respuesta de relajación, un estado fisiológico opuesto a la respuesta de estrés que se activa mediante prácticas contemplativas repetitivas. Cuando Teresa repetía su oración con fe profunda, su sistema nervioso parasimpático se activaba, reduciendo la producción de cortisol, disminuyendo la presión arterial y estabilizando el ritmo cardíaco. Pero Teresa experimentaba algo que va más allá de la relajación natural, una paz que trascendía la comprensión humana. Los estudios neurológicos realizados en monjas contemplativas muestran cambios estructurales en el cerebro después de años de oración profunda. Las áreas asociadas con la ansiedad y el miedo muestran menor actividad, mientras que las regiones vinculadas con la paz y la compasión se fortalecen significativamente. Teresa había desarrollado, sin saberlo, un entrenamiento neurológico que literalmente reconfiguraba su cerebro para la paz interior. El testimonio más extraordinario viene de María Rodríguez, una ejecutiva de Madrid que durante 3 años luchó contra ataques de pánico severos que la llevaron a múltiples hospitalizaciones. Los ansiolíticos le proporcionaban alivio temporal, pero los efectos secundarios eran devastadores: somnolencia constante, pérdida de memoria y una sensación de vivir en una neblina mental permanente. Su cardióloga le sugirió intentar técnicas de meditación como complemento al tratamiento médico. María comenzó recitando el Nada te turbe cada mañana durante 20 minutos, siguiendo el método que Teresa describió en sus escritos. Al principio, las palabras se sentían vacías, repeticiones mecánicas que no generaban ningún cambio perceptible. Pero después de 3 semanas de práctica constante, algo cambió durante un ataque de pánico particularmente severo. Mientras sentía que su corazón se aceleraba fuera de control, las palabras Nada te turbe surgieron espontáneamente en su mente. Por primera vez en años, María pudo observar su ansiedad sin ser completamente abrumada por ella. El ataque siguió su curso, pero ella experimentó una extraña sensación de estar sostenida por algo más grande que su miedo. Los síntomas físicos persistieron, pero la desesperación existencial que normalmente los acompañaba había desaparecido. Según testimonios de María, después de 6 meses de práctica constante, sus ataques de pánico se redujeron de 3 por semana a 1 por mes, y cuando ocurrían, duraban minutos en lugar de horas.
La explicación científica de esta transformación radica en lo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad dirigida. Cuando María repetía "nada te turbe" con intención consciente, estaba creando nuevos circuitos neurológicos que competían con los patrones de pánico establecidos. Cada repetición fortalecía las conexiones asociadas con la calma y debilitaba las vinculadas con el miedo. Pero María insiste en que la explicación científica no captura completamente su experiencia. Era como si las palabras de Santa Teresa abrieran una puerta a una paz que no venía de mí misma. Los efectos físicos documentados de la oración teresiana van más allá de la reducción de ansiedad. El doctor Ricardo Martínez, inmunólogo del Hospital San Carlos de Madrid, ha observado mejoras significativas en el sistema inmunológico de pacientes que practican oración contemplativa regular. Los niveles de inmunoglobulina A, la primera línea de defensa del cuerpo contra infecciones, aumentan notablemente en personas que dedican al menos 30 minutos diarios a la oración profunda. Pero Teresa sabía que la verdadera sanación trasciende lo puramente físico. En sus escritos, describe cómo la oración "nada te turbe" sanó lo que ella llamaba las heridas del alma. Resentimientos profundos, miedos irracionales y una sensación fundamental de separación de Dios. Estas heridas espirituales, según Teresa, son la raíz de muchos sufrimientos físicos y emocionales. El caso de Carmen López ilustra esta sanación integral. Después de un divorcio traumático, Carmen desarrolló fibromialgia severa que la dejó incapacitada para trabajar durante 2 años. Los médicos le explicaron que su condición era incurable y que tendría que aprender a vivir con dolor crónico constante. Desesperada, comenzó a recitar el "nada te turbe", no buscando sanación física, sino simplemente paz para aceptar su situación. Después de 8 meses de práctica diaria, Carmen notó que su dolor había disminuido significativamente, pero más importante aún, había desarrollado una relación completamente diferente con su sufrimiento. Según sus testimonios, el dolor físico persistía algunos días, pero había perdido su carácter aterrador. Era como si Santa Teresa me hubiera enseñado que el dolor podía existir sin destruir mi paz interior, explica Carmen. Los reumatólogos que seguían su caso documentaron una reducción del 70% en los marcadores inflamatorios de Carmen, un resultado que atribuyeron parcialmente a la reducción del estrés crónico. Pero Carmen había experimentado algo que los exámenes médicos no podían medir: la sanación de la desesperanza, que había sido más debilitante que el dolor físico mismo. La neurociencia explica estos fenómenos a través de la conexión entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. El estrés crónico suprime la función inmune y amplifica la percepción del dolor. Cuando la oración teresiana activa la respuesta de relajación profunda, no solo reduce el estrés, sino que permite que los sistemas naturales de sanación del cuerpo funcionen óptimamente. Pero Teresa entendía que la verdadera sanación requiere más que técnica correcta. Requiere lo que ella llamaba fe viva, la confianza de que Dios realmente trabaja a través de estas palabras para transformar tanto el cuerpo como el alma. Esta fe no es credulidad ciega, sino la apertura a una realidad espiritual que trasciende pero incluye la dimensión física. Los estudios realizados en el Instituto de Medicina Mente-Cuerpo de la Universidad Complutense muestran que los efectos de la oración contemplativa son más pronunciados en personas que tienen una fe religiosa genuina comparado con aquellos que practican las mismas técnicas desde una perspectiva puramente secular. La fe, según estos estudios, actúa como un amplificador de los beneficios tanto psicológicos como fisiológicos de la práctica contemplativa. Teresa había descubierto que las palabras "nada te turbe" funcionan como una llave que abre la puerta a recursos de sanación que van más allá de las capacidades naturales humanas. Esta sanación no siempre elimina completamente el sufrimiento físico, pero transforma su significado
y reduce su poder destructivo sobre la paz interior. Santa Teresa no se limitó a escribir una oración hermosa. Desarrolló un método específico y preciso para que estas 4 líneas se convirtieran en un poder transformador real en tu vida diaria. Este método, refinado durante décadas de experiencia mística y probado en las condiciones más adversas, puede revolucionar tu relación con Dios si lo aplicas exactamente como Teresa lo enseñó. El primer elemento del método teresiano es lo que ella llamaba preparación del corazón. Teresa descubrió que las palabras "nada te turbe" pierden su poder cuando se recitan mecánicamente, como un mantra vacío. Antes de pronunciar cualquier línea de la oración, dedica 5 minutos completos a recordar 3 verdades específicas: que Dios te ama personalmente en este momento, que está presente en lo más profundo de tu ser y que tiene el poder absoluto para transformar cualquier situación. Teresa insistía en que estas no son ideas abstractas para contemplar intelectualmente, sino realidades para experimentar visceralmente. Cierra los ojos y visualiza el amor de Dios como una luz cálida que llena cada célula de tu cuerpo. Siente su presencia no como un concepto teológico, sino como una compañía real y tangible. Reconoce su poder no como una doctrina religiosa, sino como una fuerza activa que está trabajando en tu vida en este preciso instante. El segundo paso es lo que Teresa denominaba recitación consciente. Cada línea de la oración debe pronunciarse con plena atención a su significado específico, no como una repetición automática. Cuando dices "nada te turbe", visualiza mentalmente cada una de tus preocupaciones actuales como burbujas que flotan hacia la superficie de tu mente y se desvanecen al contacto con esta verdad. Teresa recomendaba nombrar específicamente cada ansiedad antes de declararle que no tiene poder para perturbarte. Para "nada te espante", el método teresiano requiere que identifiques tu miedo más paralizante del momento presente. Puede ser miedo al futuro, a la enfermedad, al juicio de otros, al fracaso o a la muerte misma. Mira ese miedo directamente, sin negarlo ni minimizarlo, pero declara con autoridad divina que no tiene poder para controlarte, porque Dios es más grande que cualquier amenaza real o imaginaria. Todo se pasa debe aplicarse tanto a tus sufrimientos actuales como a tus apegos desordenados. Teresa enseñaba que esta línea funciona como una espada de doble filo. Libera del dolor excesivo recordándote que es temporal, pero también libera del placer desordenado recordándote que las satisfacciones mundanas son igualmente pasajeras. Enumera mentalmente tanto tus dolores como tus placeres, reconociendo la naturaleza transitoria de ambos. Dios no se muda, requiere lo que Teresa llamaba anclaje espiritual. Visualiza a Dios como una roca sólida en medio de un océano tempestuoso. Mientras las olas de las circunstancias se agitan violentamente a tu alrededor, tu alma permanece firmemente asentada sobre esta base inmóvil. Teresa recomendaba repetir esta línea hasta sentir físicamente esa estabilidad interior, esa sensación de estar sostenido por algo inquebrantable. El tercer elemento del método es la aplicación inmediata. Teresa descubrió que la oración pierde efectividad si se practica solo en momentos de calma. El verdadero poder se manifiesta cuando la utilizas precisamente en medio de las crisis. Desarrolló lo que llamaba oración de emergencia, versiones condensadas de cada línea que podían aplicarse instantáneamente cuando la ansiedad o el miedo atacaban sin previo aviso. Cuando sientes que la preocupación comienza a apoderarse de tu mente, inmediatamente declaras en voz alta o mentalmente: "Nada me turba porque Dios está conmigo". Si el miedo te paraliza antes de una conversación difícil, afirmas: "Nada me espanta porque Dios es mi fortaleza". Durante momentos de dolor intenso, recordas: "Esto también pasará porque todo es temporal". Cuando las circunstancias cambian dramáticamente, te anclas en: "Dios permanece constante en su amor por mí". El cuarto componente
es lo que Teresa llamaba práctica progresiva. Comenzaba con sesiones de 10 minutos 3 veces al día, aumentando gradualmente hasta llegar a periodos de 1 hora completa. Pero Teresa advertía contra la tentación de medir el progreso espiritual por la duración de la oración. El criterio real del avance es la velocidad con que puedes acceder a la paz interior cuando las circunstancias se vuelven adversas. Teresa documentó meticulosamente su progreso personal. Durante los primeros meses, necesitaba 30 minutos de oración intensa para calmar un ataque de ansiedad. Después de 1 año de práctica constante, podía recuperar la paz en 10 minutos. Tras 5 años de aplicación del método, la transformación era casi instantánea. Las mismas circunstancias que antes la sumían en crisis, ahora apenas perturbaban su equilibrio interior. El quinto elemento es la verificación experiencial. Teresa insistía en que el método debe producir frutos verificables en la vida práctica. Si después de 3 meses de aplicación constante no experimentas mayor paz durante las crisis, mayor paciencia con las personas difíciles y mayor confianza en la providencia divina, entonces estás aplicando mal el método o lo estás practicando superficialmente. Teresa estableció criterios específicos para medir el progreso auténtico. La primera señal es que comienzas a sentir compasión genuina por las personas que antes te irritaban, porque reconoces que ellas también están sufriendo y buscando paz. La segunda es que desarrollas lo que ella llamaba indiferencia santa. Prefieres la voluntad de Dios sobre tus propios planes, incluso cuando esa voluntad incluye sufrimiento. La tercera es una alegría interior que persiste independientemente de las circunstancias externas. El sexto y último componente del método teresiano es la transmisión caritativa. Teresa descubrió que la oración se fortalece cuando la compartes con otros que están sufriendo, no como una imposición religiosa, sino como un regalo de esperanza para quienes están desesperados. Enseñar el método a otras personas en crisis consolida tu propia práctica y multiplica exponencialmente su efectividad. Teresa observó que quienes aplicaban su método solo para beneficio personal, eventualmente se estancaban en su progreso espiritual. Pero quienes lo utilizaban también como herramienta de servicio caritativo, experimentaban aceleraciones dramáticas en su crecimiento interior. La oración se convertía no solo en refugio personal, sino en instrumento de apostolado que llevaba paz a otros corazones turbados. Este método completo, aplicado con fidelidad durante al menos 6 meses, produce lo que Teresa llamaba establecimiento en paz. Un estado interior tan sólido que las tormentas externas pierden su capacidad de perturbarte fundamentalmente. No elimina las dificultades de la vida, pero te proporciona un centro inquebrantable desde el cual puedes enfrentar cualquier adversidad con serenidad sobrenatural. Durante sus 40 años de dirección espiritual, Santa Teresa identificó 3 errores fundamentales que impiden que la oración "nada te turbe" produzca la transformación prometida. Estos errores son tan comunes que la mayoría de católicos los comete sin darse cuenta, saboteando inconscientemente su propio crecimiento espiritual. Teresa documentó meticulosamente estos obstáculos después de observar cómo cientos de almas sinceras permanecían estancadas en su vida interior a pesar de sus esfuerzos devotos. El primer error es lo que Teresa llamaba la ilusión del control espiritual. Muchas personas abordan la oración de Santa Teresa como si fuera una técnica de autoayuda que pueden dominar a través del esfuerzo personal. Establecen horarios rígidos, crean ambientes perfectos y miden su progreso como si estuvieran entrenando para una competencia atlética. Cuando no experimentan resultados inmediatos, aumentan la intensidad de su práctica, recitan la oración más veces o buscan variaciones más poderosas. Teresa advirtió que esta mentalidad de control convierte la oración en un proyecto del ego en lugar de una entrega a la gracia divina. La verdadera oración teresiana requiere lo que ella llamaba abandono activo.
hacer tu parte fielmente, pero sin ansiedad por los resultados. Cuando te aferras desesperadamente a obtener paz interior, paradójicamente la alejas de ti. La paz llega como un regalo gratuito de Dios, no como el resultado inevitable de tu técnica perfecta. María Carmen Delgado, una abogada de Barcelona, cayó precisamente en esta trampa. Después de leer sobre los beneficios de la oración teresiana, estableció un programa riguroso: 45 minutos de oración cada madrugada, con cronómetro incluido. Llevaba un diario detallado donde puntuaba su nivel de paz diario del 1 al 10. Cuando después de 2 meses no había alcanzado el nivel de serenidad que esperaba, duplicó el tiempo de oración y añadió sesiones nocturnas. El resultado fue contraproducente. María Carmen desarrolló lo que ella misma describió como ansiedad espiritual, una preocupación obsesiva por su progreso en la oración que era más perturbadora que sus problemas originales. Su directora espiritual le explicó que había convertido la búsqueda de paz en otra fuente de estrés. Solo cuando María Carmen aprendió a orar sin agenda, sin expectativas específicas de resultados, comenzó a experimentar la transformación que tanto había buscado. El segundo error es la comparación espiritual constante. Teresa observó que muchas almas se desalientan porque comparan su experiencia interior con los testimonios dramáticos de otros. Leen sobre éxtasis místicos, visiones extraordinarias o transformaciones repentinas y concluyen que su propia experiencia más sutil y gradual es inferior o inauténtica. Esta comparación genera desánimo que bloquea el progreso espiritual real. Teresa enfatizó que Dios trata a cada alma de manera única y personalizada. Algunas personas experimentan consolaciones sensibles inmediatas cuando practican la oración Nada te turbe. Otras pasan meses en aparente sequedad antes de notar cambios significativos. Algunas reciben paz a través de lágrimas abundantes durante la oración. Otras encuentran serenidad en una quietud interior silenciosa que no produce ninguna emoción particular. El caso de Roberto Martínez ilustra este error devastador. Roberto comenzó a practicar la oración teresiana después de escuchar el testimonio de un amigo que había experimentado una sanación emocional dramática. Cuando después de 6 meses, Roberto no había tenido ninguna experiencia espectacular, concluyó que el método no funcionaba para él. Abandonó la práctica precisamente cuando estaba comenzando a dar frutos sutiles pero profundos. La esposa de Roberto le hizo notar que había desarrollado una paciencia extraordinaria con sus hijos adolescentes, una serenidad nueva durante los problemas financieros familiares y una capacidad de perdón que antes no poseía. Pero Roberto había estado tan enfocado en buscar experiencias dramáticas que no reconoció estas transformaciones reales pero menos espectaculares. Solo cuando aprendió a valorar los frutos ordinarios de la gracia extraordinaria, pudo apreciar lo que Dios había estado haciendo en su interior. El tercer error es la práctica sin purificación. Teresa descubrió que la oración, Nada te turbe, pierde efectividad cuando se practica mientras se mantienen deliberadamente pecados habituales o apegos desordenados. No se trata de alcanzar la perfección moral antes de orar, sino de tener una intención sincera de crecer en santidad como parte integral de la práctica contemplativa. Teresa explicó que ciertos pecados crean ruido espiritual que interfiere con la recepción de la gracia contemplativa. La calumnia habitual, la pornografía, la codicia descontrolada, los resentimientos cultivados conscientemente o la soberbia espiritual crean turbulencia interior que bloquea la paz que la oración busca establecer. Es como intentar escuchar música suave mientras tienes máquinas de construcción operando al lado. El testimonio de Ana Jiménez revela este obstáculo con claridad brutal. Ana practicaba religiosamente la oración teresiana cada mañana, pero mantenía una relación adúltera que justificaba como amor verdadero, incomprendido por la moral católica tradicional. Durante 2 años,
experimentó periodos alternos de consolación y sequedad extrema que la confundían profundamente. Su confesor le explicó que mientras su mente buscaba paz en Dios, su corazón estaba dividido entre dos amores contradictorios. Esta división interior creaba una turbulencia espiritual que neutralizaba los efectos de la oración contemplativa. Ana resistió esta explicación durante meses, insistiendo en que Dios entendía su situación especial. Solo cuando tomó la decisión dolorosa de terminar la relación adúltera, experimentó la paz estable que había estado buscando a través de la oración. Teresa no exigía perfección moral instantánea, pero sí honestidad brutal sobre las áreas de la vida que necesitaban purificación. Recomendaba identificar el pecado habitual más destructivo y trabajar específicamente en su eliminación mientras se profundizaba la práctica contemplativa. Esta purificación gradual y la oración se refuerzan mutuamente. La oración proporciona gracia para vencer el pecado, y la purificación del pecado abre el alma a gracias contemplativas más profundas. Teresa también advirtió contra la falsa humildad que usa la conciencia del propio pecado como excusa para evitar la intimidad con Dios. Algunas personas se convencen de que son demasiado indignas para practicar oración contemplativa, esperando alcanzar primero un nivel de santidad que las califique para la presencia divina. Esta actitud invierte completamente el orden espiritual. Es precisamente porque somos pecadores que necesitamos desesperadamente la gracia que viene a través de la oración íntima. La clave está en aproximarse a Dios simultáneamente con gran confianza en su misericordia y gran sinceridad sobre nuestras debilidades. Teresa enseñaba que Dios prefiere un corazón humilde que reconoce sus faltas, pero confía en el perdón divino, sobre un corazón que se considera digno por sus propios méritos. La oración "nada te turbe" funciona óptimamente cuando viene de un alma que conoce tanto su miseria como el amor infinito de Dios. María González tenía 42 años cuando su mundo se desmoronó completamente. En el espacio de 6 meses perdió su trabajo como directora de marketing, su esposo le pidió el divorcio después de 18 años de matrimonio y recibió el diagnóstico de cáncer de mama en etapa temprana. Lo que había sido una vida ordenada y predecible se convirtió en una pesadilla que parecía no tener fin. Cada mañana despertaba con una sensación de pánico que la paralizaba durante horas. No podía ni siquiera levantarme de la cama algunos días, recuerda María. Era como si un peso gigantesco estuviera aplastando mi pecho constantemente. Mi mente corría de una catástrofe a otra sin parar. Me obsesionaba con preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué me estaba pasando todo esto? ¿Cómo iba a sobrevivir económicamente? ¿Qué pasaría con mis hijos si el cáncer empeoraba? Era un infierno mental que no me daba tregua ni de día ni de noche. Los ansiolíticos que le recetó su médico la ayudaban temporalmente, pero los efectos secundarios eran casi peores que la ansiedad original. Se sentía como zombi durante el día, incapaz de concentrarse en las tareas más básicas. Por las noches, cuando la medicación perdía efecto, el insomnio la atormentaba con pensamientos catastróficos que se amplificaban en la oscuridad del dormitorio vacío. Mis hijos me veían llorar constantemente y no sabía qué decirles, explica María con voz quebrada. Elena, mi hija de 15 años, comenzó a tener problemas en el colegio porque estaba preocupada por mí. Tomás, de 12 años, se volvió agresivo y rebelde. Yo era consciente de que mi estado emocional los estaba afectando profundamente, pero no tenía fuerzas para fingir que estaba bien. Era un círculo vicioso, mi ansiedad los perturbaba, y ver su sufrimiento aumentaba mi desesperación. Fue su hermana Carmen quien le dio un librito sobre Santa Teresa de Jesús que había encontrado en una librería católica. Honestamente, al principio pensé que era una tontería, admite María. Yo no era particularmente religiosa. Iba a misa los domingos por costumbre, pero mi fe era muy superficial. La idea de que una monja del siglo XVI
pudiera ayudarme con mis problemas del siglo XXI me parecía ridícula. Pero estaba tan desesperada que habría intentado cualquier cosa. María comenzó recitando Nada te turbe, mecánicamente, sin ninguna expectativa real. Las primeras semanas no sentía absolutamente nada, recuerda. Las palabras se sentían vacías, como si estuviera repitiendo trabalenguas sin sentido. Incluso pensé en abandonar varias veces. Pero Carmen me insistía en que siguiera, que le diera al menos un mes completo antes de rendirme. El cambio comenzó durante una crisis particularmente severa. María había recibido una carta del banco amenazando con ejecutar la hipoteca de su casa. El pánico fue tan intenso que tuvo que llamar a emergencias porque pensó que estaba teniendo un infarto. Mientras esperaba la ambulancia, las palabras Nada te turbe aparecieron espontáneamente en su mente. No fue como una revelación mística ni nada dramático, explica María. Pero por primera vez en meses, sentí como si hubiera un pequeño espacio entre yo y mi pánico. Era como si las palabras de Santa Teresa crearan una burbuja de calma microscópica en medio de la tormenta. El miedo seguía ahí, pero por unos segundos no me estaba ahogando completamente en él. Ese momento de alivio mínimo fue suficiente para motivar a María a intensificar su práctica. Comenzó dedicando 20 minutos cada mañana a recitar la oración completa, siguiendo el método que había leído en el librito. Al principio tenía que forzarme a creer las palabras, admite. Cuando decía Nada te turbe, mi mente inmediatamente respondía, pero todo me está turbando. Cuando decía Dios no se muda, una voz interior me gritaba, entonces, ¿por qué permitió que me pasara todo esto? Pero María persistió a pesar de las dudas. Después de 6 semanas de práctica diaria, comenzó a notar cambios sutiles pero significativos. No es que mis problemas desaparecieran, aclara. Seguía sin trabajo, el divorcio continuaba siendo doloroso y tenía que empezar quimioterapia, pero algo había cambiado en mi forma de relacionarme con estas dificultades. Era como si hubiera encontrado un refugio interior donde podía descansar incluso en medio del caos. El progreso se aceleró después del 3er mes. María desarrolló la capacidad de acceder a lo que ella llama mi lugar de paz, incluso durante las situaciones más estresantes. Durante una sesión de quimioterapia particularmente difícil, mientras los otros pacientes lloraban o se quejaban, yo repetía mentalmente todo se pasa y sentía una serenidad inexplicable. La enfermera me preguntó qué medicamento para la ansiedad estaba tomando, porque parecía completamente tranquila. Cuando le expliqué que era una oración, no me creyó. 6 meses después de comenzar la práctica, María había experimentado una transformación que sus propios hijos notaron dramáticamente. «Mamá, ya no lloras todo el tiempo», le dijo Elena una tarde. «Y cuando tienes problemas, ya no entras en pánico como antes. ¿Qué te pasó?». María les explicó sobre Santa Teresa y la oración, y toda la familia comenzó a recitarla junta cada noche. El divorcio se finalizó. Conseguí un trabajo nuevo, aunque con menos sueldo, y completé exitosamente el tratamiento contra el cáncer, resume María. Objetivamente, mi vida sigue siendo mucho más difícil que antes de la crisis. Pero subjetivamente, soy una persona completamente diferente. Tengo una paz interior que no depende de que las circunstancias sean perfectas. Es como si Santa Teresa me hubiera enseñado que existe un lugar en mi alma donde ninguna tormenta externa puede llegar. Hoy, 3 años después, María dirige un grupo de oración en su parroquia donde enseña el método teresiano a otras mujeres en crisis. Muchas llegan en el mismo estado desesperado en el que yo estaba, explica, y veo cómo las mismas palabras que me salvaron van transformando gradualmente sus vidas. No es magia, es gracia. Santa Teresa descubrió algo real y poderoso que funciona si lo practicas con fe y perseverancia. En los archivos secretos del Carmelo de San José de Ávila, guardados celosamente durante más de 400 años,
existe un manuscrito que Santa Teresa escribió exclusivamente para sus discípulas más cercanas. Este documento, conocido solo por las madres prioras de las comunidades teresianas, contiene una práctica específica que Teresa desarrolló, pero nunca incluyó en sus obras públicas. La consideraba demasiado poderosa para ser divulgada masivamente, temiendo que fuera mal interpretada o utilizada superficialmente. Este método secreto se llama la unión de los tres momentos y representa la culminación de toda la sabiduría espiritual de Santa Teresa. No es una técnica adicional a la oración Nada te turbe, sino la forma definitiva de vivirla que transforma completamente la experiencia de la presencia divina. Teresa lo desarrolló durante sus últimos años de vida, cuando había alcanzado las cumbres más altas de la experiencia mística y buscaba transmitir su esencia a las generaciones futuras. El primer momento es el despertar contemplativo. Teresa descubrió que los primeros 30 segundos después de despertar cada mañana son cruciales para establecer el tono espiritual de todo el día. En ese estado de transición entre el sueño y la vigilia, la mente está especialmente receptiva a la gracia divina. Antes de que cualquier preocupación mundana entre en tu conciencia, antes incluso de abrir los ojos completamente, debes establecer tu intención fundamental. Teresa enseñaba que en esos 30 segundos debes realizar 3 actos mentales específicos. Primero, reconoce que has despertado por la gracia de Dios, no por tu propio esfuerzo. Segundo, ofrece todo el día que está por comenzar como un regalo a Dios, incluyendo cada respiración, cada pensamiento, cada acción. Tercero, declara internamente, nada me turbará hoy porque Dios está conmigo. Esta declaración no es una esperanza optimista, sino una decisión firme basada en la realidad espiritual. Teresa documentó que quienes practicaban fielmente este despertar contemplativo experimentaban una transformación radical en su capacidad de mantener paz interior durante las actividades diarias. Es como si plantaras una semilla de serenidad divina en el suelo fértil de la conciencia matutina, escribió en sus notas privadas. Esa semilla crece durante el día, proporcionando sombra y refugio cada vez que las tormentas de la vida amenazan con perturbarte. El segundo momento es la pausa sacramental. A mediodía exactamente, sin importar dónde te encuentres o qué estés haciendo, debes crear un espacio de 60 segundos para reconectar con la presencia divina. No se trata de una oración formal ni de abandonar tus actividades. Es un momento de conciencia intensificada, donde recuerdas que todas tus acciones están ocurriendo dentro de la presencia amorosa de Dios. Teresa desarrolló esta práctica después de observar que la mayoría de las personas, incluso las muy devotas, perdían su conexión consciente con Dios durante las ocupaciones del día. La mente se dispersa entre 1000 preocupaciones y el alma olvida que está sostenida por el amor mismo, escribió. La pausa sacramental es como un ancla que nos devuelve al puerto seguro de la presencia divina. Durante estos 60 segundos, realizas una microevaluación espiritual. Observas el estado de tu corazón sin juicio. ¿Estás en paz o agitado? ¿Confiado o ansioso? ¿Conectado con Dios o perdido en las preocupaciones mundanas? Si detectas perturbación, repites internamente, nada me turbe, hasta sentir que regresas al centro. Si encuentras serenidad, simplemente agradeces a Dios por su gracia constante. Teresa insistía en que esta práctica debía realizarse exactamente a mediodía, no aproximadamente. La precisión en el tiempo crea una disciplina espiritual que fortalece la voluntad y demuestra a Dios la seriedad de tu compromiso, explicaba. Documentó casos de religiosas que después de años de practicar la pausa sacramental, desarrollaban una conciencia tan aguda de la presencia divina que podían mantener un estado contemplativo incluso durante las tareas más absorbentes. El tercer momento es el examen nocturno de abandono. Antes de dormir, dedicas 10 minutos a revisar el día no desde la perspectiva del éxito o fracaso personal, sino desde la óptica de la providencia divina.
Teresa había descubierto que la mayoría de las personas terminaban el día enfocándose en sus errores, preocupaciones pendientes o planes para el mañana. Esta práctica invierte completamente ese patrón mental. En lugar de analizar tus logros o fallos, examinas cada evento del día buscando las huellas de la presencia amorosa de Dios. ¿Cómo trabajó Dios a través de las personas que encontraste? ¿Qué gracias recibiste que no reconociste en el momento? ¿Cómo utilizó Dios incluso tus dificultades para tu crecimiento espiritual? ¿De qué maneras te sostuvo su providencia sin que te dieras cuenta? Teresa enseñaba que este examen debe terminar siempre con un acto de abandono total del día que termina y del que está por comenzar. Señor, todo lo que viví hoy te lo entrego, lo bueno y lo malo, los éxitos y los errores, y todo lo que me espera mañana lo pongo en tus manos misericordiosas. Que se haga tu voluntad, no la mía. Este abandono consciente, según Teresa, prepara el alma para recibir gracias extraordinarias durante el sueño. La integración de estos 3 momentos crea lo que Teresa llamaba presencia continua, la capacidad de vivir consciente de la compañía divina durante todas las actividades ordinarias. No se trata de estar constantemente en oración formal, sino de desarrollar una sensibilidad espiritual tan refinada que puedes detectar la acción de Dios en cada circunstancia de la vida diaria. Teresa advirtió que esta práctica requiere al menos 6 meses de aplicación constante antes de producir frutos estables. Los primeros meses serán como aprender a caminar espiritualmente, escribió. Olvidarás frecuentemente, te distraerás, sentirás que no está funcionando, pero la perseverancia es la llave que abre todas las puertas del tesoro divino. Documentó que quienes persistían fielmente durante un año completo experimentaban una transformación tan profunda que sus familiares y amigos notaban el cambio sin que se les explicara qué estaban practicando. El método completo de los 3 momentos, combinado con la oración Nada te turbe, representa el sistema más avanzado de transformación espiritual que Santa Teresa desarrolló. No es para principiantes espirituales, sino para almas que han decidido buscar la santidad con total seriedad. Teresa reservó esta enseñanza para sus discípulas más comprometidas, porque sabía que requiere una dedicación inquebrantable para dar los frutos prometidos. Has llegado al momento más importante de este viaje con Santa Teresa de Jesús. Todo lo que has escuchado hasta ahora eran preparativos para este instante. El momento en que decides si estas enseñanzas se convertirán en sabiduría teórica que olvidas en unos días o en poder transformador que revoluciona tu vida para siempre. Santa Teresa no escribió Nada te turbe para que fuera admirado como poesía mística, sino para que fuera vivido como realidad espiritual. La diferencia entre quienes experimentan la paz teresiana y quienes permanecen en la ansiedad constante no radica en sus circunstancias externas ni en su inteligencia espiritual. La diferencia está en una decisión, la decisión de aplicar consistentemente lo que han aprendido, incluso cuando no sienten ganas, incluso cuando las dudas los asaltan, incluso cuando los resultados no llegan tan rápido como esperaban. Teresa enfrentó exactamente las mismas resistencias que tú enfrentas ahora. Después de escuchar sobre métodos espirituales prometedores, su mente inmediatamente generaba excusas. Esto funcionará para otros, pero mi situación es diferente. No tengo tiempo para dedicar a prácticas espirituales elaboradas. Tal vez cuando mi vida esté más estable podré enfocarme en el crecimiento interior. Teresa descubrió que estas resistencias eran precisamente las voces que la mantenían prisionera de la ansiedad. El primer paso concreto que debes dar hoy mismo, antes de que termine este día, es establecer tu momento de despertar contemplativo. Mañana, cuando abras los ojos, antes de revisar el teléfono, antes de pensar en las tareas pendientes, dedica 30 segundos a conectar con la presencia de Dios. Reconoce que has despertado por su gracia, ofrece el día como regalo y declara: Nada me turbará hoy porque Dios está conmigo. Este compromiso inicial activará todo el proceso de transformación.
El segundo paso es programar una alarma para mediodía exactamente. No aproximadamente a mediodía, sino exactamente a las 12 del día. Cuando suene esa alarma, sin importar dónde estés o qué estés haciendo, toma 60 segundos para la pausa sacramental. Evalúa el estado de tu corazón y recita "Nada te turbe" si detectas perturbación. Esta práctica creará un puente de paz que conectará la mañana con la tarde. El tercer paso es establecer tu ritual nocturno de examen de abandono. Antes de dormir, dedica 10 minutos a revisar el día desde la perspectiva de la providencia divina. Busca las huellas de Dios en cada evento, agradece sus gracias y entrega todo en sus manos misericordiosas. Este examen transformará gradualmente tu percepción de la realidad, enseñándote a ver la mano amorosa de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Teresa sabía que la transformación auténtica no ocurre a través de esfuerzos heroicos esporádicos, sino mediante pequeñas decisiones consistentes repetidas durante meses. No busques hacer cosas grandes para Dios, escribió. Busca hacer todas las cosas pequeñas con gran amor y fidelidad. La práctica diaria de los 3 momentos, aunque parezca simple, contiene más poder transformador que años de lecturas espirituales sin aplicación práctica. Pero Teresa también sabía que la vida real presenta obstáculos imprevistos. Habrá días cuando olvides completamente tu práctica matutina. Habrá semanas cuando las crisis te absorban tanto que la pausa sacramental parezca imposible. Habrá momentos cuando el examen nocturno se sienta mecánico y vacío. Teresa experimentó todas estas dificultades y desarrolló una estrategia simple. Nunca permitas que 2 días pasen sin retomar la práctica. La perseverancia imperfecta es infinitamente superior al abandono perfecto, enseñaba Teresa. Si fallas un día, retoma el siguiente sin culpa ni autorrecriminación. Si te distraes durante una semana, regresa con renovado compromiso. Si pasas un mes sin sentir ningún progreso, mantén la práctica por fe pura. Teresa documentó que quienes persistían a pesar de las fallas eventuales siempre experimentaban avances significativos, mientras que quienes abandonaban por no sentirse perfectos nunca progresaban. Recuerda que estás comenzando un proceso que Santa Teresa refinó durante 40 años de experiencia mística. No esperes alcanzar en 6 meses lo que a ella le tomó décadas perfeccionar. Pero tampoco subestimes el poder de la gracia divina para acelerar tu crecimiento espiritual, si te entregas genuinamente al proceso. Teresa vio a discípulas que en 2 años de práctica fiel alcanzaron niveles de paz interior que a ella le habían tomado una década desarrollar. La oración "Nada te turbe", combinada con los 3 momentos, no es simplemente una técnica de manejo del estrés disfrazada de espiritualidad. Es un sistema completo de transformación interior que te conectará con las mismas fuentes de paz que sostuvieron a Santa Teresa durante las pruebas más severas. Pero requiere algo que la cultura moderna te ha enseñado a evitar: compromiso a largo plazo sin garantías de resultados inmediatos. Tu vida puede dividirse en 2 periodos, antes de aplicar estas enseñanzas teresianas y después de aplicarlas. Millones de católicos durante 5 siglos han experimentado esta división clara en sus vidas espirituales. La pregunta no es si funciona, sino si tendrás la valentía de persistir el tiempo suficiente para experimentar los frutos prometidos. Santa Teresa intercede por ti en este momento. Desde la gloria eterna, contempla tu corazón ansioso con la misma compasión maternal que tuvo por sus hijas espirituales del siglo XVI. Ella conoce íntimamente cada una de tus luchas porque las vivió multiplicadas por las circunstancias brutales de su época. Su oración "Nada te turbe" no es solo un legado histórico, sino un regalo personal para tu alma atribulada. Si este mensaje de Santa Teresa tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesita encontrar paz. Suscríbete para recibir más enseñanzas de los grandes místicos católicos y comenta "Nada me turbe" si te comprometes a comenzar hoy mismo esta práctica transformadora. Que Santa Teresa de Jesús,
doctora de la Iglesia y maestra de oración, te bendiga con la gracia de la perseverancia en la práctica espiritual. Que te conceda la sabiduría para distinguir entre las voces de la ansiedad y la voz de Dios. Que te fortalezca durante los periodos de sequedad y te mantenga humilde durante los momentos de consolación. Que su intercesión poderosa acelere tu camino hacia la paz inquebrantable que solo se encuentra en el corazón de Cristo. La transformación de tu vida comienza ahora, en este preciso momento, con tu decisión de aplicar lo que has aprendido. Santa Teresa te espera en el camino de la oración auténtica. Que Dios te bendiga abundantemente en este viaje hacia la santidad.